Hola, bienvenidos de nuevo a una clase de la Escuela en Casa. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la escritura simplificada de los números enteros y también vamos a ver lo que son los polinomios aritméticos. Los números naturales son los números enteros positivos. Esto va a ser muy importante para entender la lección de hoy. El conjunto de los números naturales, que como sabemos son los números que utilizamos habitualmente para contar, el 1, 2, 3, 4, se designa con la letra N mayúscula, se llama así, el conjunto de los números naturales. Y son todos esos números. Partimos del 0 y seguimos contando, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. El conjunto de los números enteros, como ya sabemos, se designa con la letra Z y recoge, además del 0, todos los números enteros positivos, que vienen a ser los números naturales con el signo más delante, y todos los números enteros negativos. A todos esos números se le designa como el conjunto de los números enteros. Si establecemos una aplicación del conjunto de los números naturales en los números enteros y hacemos corresponder a cada número natural el número entero positivo que resulta, cuando le añadimos el signo más, tenemos algo como esto. Al 0 le va a corresponder el 0. Partimos siempre de los naturales. Al 1 le va a corresponder el más 1. Al 2 le va a corresponder el más 2. Al 3, el más 3. Al 4, el más 4. Y así sucesivamente. Como vemos, los números negativos del conjunto de los números enteros no tienen una correspondencia con los números naturales, porque los números naturales no tienen nunca signo negativo. Entonces, como vemos, los números naturales se corresponden con los números enteros positivos y el 0 con el 0. Esto quiere decir que son lo mismo, que cuando tengamos un más 1 podemos utilizar el 1, cuando tengamos un más 2 podemos utilizar el 2 y así con todos los números enteros positivos. Bueno, como vemos, los números naturales se pueden identificar con los números enteros positivos, es decir, son lo mismo. Aquí vemos un ejemplo, tenemos más 2 más 4 es igual a más 6. Estos serían números enteros positivos. Pero ahora ya sabemos que cuando veamos un número entero positivo, lo podemos sustituir por el número natural, es decir, sin el signo. Entonces podemos, en vez de poner más 2, podemos poner 2. En vez de poner más 4, podemos poner 4. En vez de poner más 6, podemos poner 6. Y nos quedaría 2 más 4 es igual a 6. Que esto es algo que ya conocemos desde siempre. Y como veis, esta es una manera mucho más simplificada de hacer esta suma. Por eso, a esto le llamamos la escritura simplificada de los números enteros. ¿Veis? Porque aquí ya no vemos ni paréntesis y tampoco vemos un montón de signos que había aquí, pues aquí ya no los tenemos. Entonces es mucho más sencillo de leer. Bueno, vemos que más 2 se identifica con 2, que más 4 se identifica con 4 y que más 6 se identifica con 6. Esto lo podemos hacer siempre que veamos números enteros positivos. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros, son todos los números enteros negativos, el 0 y luego los números naturales, ya sin el signo. Cuando tengamos una expresión formada solamente por sumas de números enteros, es decir, por ejemplo esta de aquí, ¿veis que tenemos una suma? Es una suma de números enteros. Veis que solamente hay sumas. Aquí no hay ni restas, ni multiplicaciones, ni divisiones. Solamente hay sumas. Entonces, cada vez que tengamos esto podemos simplificarlo. Y entonces, para simplificarlo, lo que podemos hacer es quitar los signos de suma. Estos de aquí. Este signo más y este signo más, los podemos eliminar y también podemos eliminar los paréntesis, ¿sí? Y además tenemos que tener en cuenta que si el primer sumando es positivo, lo podemos escribir sin signo. El primer sumando nada más.
Si el primer sumando fuese negativo, habría que conservarle el signo menos. En este caso, por ejemplo, tenemos más 5, entonces lo podemos poner como 5. Y vamos a ir quitando todos los paréntesis y todos los signos de suma. Entonces nos quedaría 5, quitamos los paréntesis, este más lo quitamos, quitamos este paréntesis y ponemos menos 2, ¿veis? Menos 2, quitamos este signo más 3, y quitamos este signo más y menos 7. Como veis, vamos quitando todos los signos de suma, que no los signos que acompañan a los números enteros, que son cosas diferentes, y quitamos todos los paréntesis y ya nos queda esta forma, esta expresión, que es una expresión simplificada de esta suma. Recordad que esto solamente se puede hacer de momento cuando tengamos solamente signos de sumar. Si hubiese signos de restar, habría que hacerlo de una forma diferente. Vamos ahora a ver la escritura simplificada de sumas y restas, es decir, cuando hay sumas y al mismo tiempo hay restas en una expresión. Entonces, cuando tengamos una expresión que esté formada por sumas y restas de números enteros, primero lo que tenemos que hacer es escribir todo en forma de suma, es decir, vamos a transformar las restas en sumas y las sumas las dejamos como están y luego vamos a hacer la simplificación. Para el que no se acuerde de cómo se transforma una resta en una suma, podéis ir a la lección de la resta de números enteros y allí pues ya se explica. Entonces, en este ejemplo, en este de aquí, vemos cómo hay números enteros, el más 5, el menos 2, el más 3 y el menos 7, y entre ellos hay operaciones, en este caso, de sumas y de restas. Aquí hay una suma y aquí una resta y aquí una resta. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar estas restas en sumas. Entonces, el primer sumando lo dejamos como está. Y después tenemos más menos 2. Como es una suma, lo dejamos como está. Con la suma no vamos a tener problema. Luego viene el menos más 3. Esto ya es una resta. Entonces, para transformar esta resta en una suma, lo que hacemos es cambiar el signo menos de la resta por un signo más, y al número siguiente le cambiamos el signo. Entonces nos quedaría, en vez de menos, más, y en vez de más 3, menos 3. Y ya estaría esto transformado en una suma. Y luego aquí tenemos otra resta, menos 7. Tenemos que transformar esta resta en una suma. Entonces, como siempre, sustituimos o cambiamos este menos por un más y, al mismo tiempo, cambiamos de signo al número que va después. Es decir, en vez de menos 7, ponemos más 7. Entonces ya tenemos una expresión que es una suma de números enteros. Están todos sumándose. Entonces, vemos el primer sumando como es positivo, pues ponemos el número ya sin signo. Podemos hacer esto, 5, y después quitamos todos los signos más y quitamos todos los paréntesis. Entonces nos quedaría menos 2, menos 3 y más 7. Menos 2, menos 3 y más 7. Entonces, como vemos, cuando simplificamos la escritura, queda una expresión formada por sumas y restas de números enteros. ¿Veis? En este caso, sumas y restas de números naturales, y a esta expresión se le llama polinomio aritmético. Es un conjunto de números con sumas y restas. Otra manera de hacer la simplificación de una expresión con sumas y restas de enteros es ir eliminando los paréntesis uno a uno, y para ello vamos a utilizar la regla de los signos de la multiplicación. Como recordaréis, la regla de los signos nos dice que si multiplicamos dos números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo, y si multiplicamos dos números con signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos más 5, vamos a ir sacando los paréntesis y vamos a ir aplicando la regla de los signos. Entonces, más 5, como ya sabemos que es un número entero positivo, se puede convertir en un número natural. Entonces, a más 5 lo vamos a dejar como 5. Luego vemos que
hay una suma con un número negativo. Entonces lo que vamos a hacer es más por menos es menos. ¿Sí? Menos 2. Dejamos el 2 como está. El siguiente es menos más 3. Tendremos que multiplicar los signos. Menos por más, menos. Menos 3. Y nos quedaría el menos menos 7. Hacemos menos por menos más, que es 7. Esta es otra manera de hacerlo. Para calcular el valor de un polinomio aritmético, esto es un polinomio aritmético, pues para calcular el valor de un polinomio aritmético se suman por separado los números con el signo positivo y los números con el signo negativo, y luego se hace la resta. En nuestro ejemplo tendríamos que sumar los números positivos, que son el 5, que no lleva signo, por lo tanto es positivo, estos no, que son negativos, y el 7, que nos daría 12. ¿Veis? Y luego, por otro lado, los negativos, que son menos 2 y menos 3, que son menos 5. Y aquí ya tendríamos una resta normal, 12 menos 5, que son 7. Bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio. En este primer ejercicio nos piden que hagamos las siguientes sumas utilizando números naturales. Bueno, pues aquí tenemos más 3 más 5. Es una suma de dos números enteros, entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo eliminando los paréntesis y los signos de sumar, por un lado, y luego vamos a hacerlo aplicando la regla de los signos. Entonces, la primera forma de hacerlo sería, bueno, el más 3, que sabemos que es 3, y sacaríamos los paréntesis y los signos de suma, y dejaríamos el resto, más 5, que sería 8. También podemos hacerlo utilizando la regla de los signos. El más 3 queda 3 y luego es más por más, que es más 5, que es también 8. Aquí tenemos otra vez una suma de dos números enteros. Entonces el primero lo dejamos sin signo porque es positivo. Sacamos todos los paréntesis y los signos de suma y dejamos lo que queda. 9 más 4 son 13. Aplicando la regla de los signos, el primero lo dejamos como un número natural y hacemos más por más, que es más, 4 más 9, que son 13. Aquí hacemos lo mismo. El primer número lo convertimos en natural, vemos que son sumas, es una suma, por lo tanto, como es una suma, podemos eliminar los paréntesis y los signos de suma. Por lo tanto, aquí 6 más 8, 14. Aplicando la regla de los signos, lo mismo, el más 6 se convierte en 6, más por más es más, y 8 es 8. 6 más 8, 14. Lo mismo, es una suma de dos números enteros, no hay restas ni nada, por lo tanto, sacamos los signos de sumar y sacamos los paréntesis, y como el primero es positivo, lo convertimos en un número natural, sin el signo. 4 más 2, 6. Utilizando la regla de los signos, el primero es un 4, más por más es más, 2, 6. Aquí tenemos lo mismo, el primer número es positivo, lo dejamos sin signo, nos olvidamos de los paréntesis y de los signos de suma. Y ponemos todo lo demás, que es más 14, 17. Utilizando la regla de los signos, sería más 3, que es 3, más por más, que es más, 14. Y esto nos da 17. Más 4 más 7, pues sería 4 más 7. ¿Sí? El primero, como es positivo, podemos quitarle el signo. Como es una suma, podemos olvidarnos de este signo más y de los paréntesis. 11. Aplicando la regla de los signos, sería 4, ¿sí? Y luego más por más es más, 7, que nos da 11. Mirad que la regla de los signos se puede utilizar cuando tengáis un más o un menos,
antes y después de un paréntesis. Esto se puede multiplicar. Otro ejemplo, más 6 más 20, pues lo mismo. El primero lo dejamos positivo, lo dejamos sin signo porque es positivo. Nos olvidamos de los paréntesis porque es una suma. Y también nos olvidamos del signo más y ponemos todo lo que queda, quitándole los paréntesis y el signo más. 6 más 20, que son 26. Utilizando la regla de los signos, más 6 es 6, más por más es más, 20, 26. ¿Veis? Nos tiene que dar lo mismo. Aquí tenemos otra suma de números enteros, entonces el primero es positivo, lo dejamos sin signo porque es positivo. Nos olvidamos de los paréntesis y del signo más porque es una suma y ponemos el más 1. 9 más 1, 10. Aplicando la regla de los signos, el primero, 9 más 9 y 9 son lo mismo. Y luego hacemos más por más, que es más, 1, que son 10. En este ejercicio nos piden que escribamos las siguientes expresiones en forma simplificada. Muy bien. Primero vamos a ver de lo que se trata. Tenemos aquí esta expresión, que son números enteros, ¿veis? Son todos números enteros y se están sumando, ¿sí? Entonces, pues como siempre, vamos a ir quitando, como son solamente sumas y no hay restas ni nada, pues lo que tenemos que hacer es quitar todos los paréntesis y quitar todos los signos positivos de suma. Los de suma, no los de los números enteros. Y como el primer número es positivo, lo transformamos en un número natural, en 5. ¿Sí? Nos olvidamos del paréntesis, del más, del paréntesis, menos 3. Los paréntesis fuera, los signos más fuera, menos 6 y menos 8. Si queremos hacer esta suma, recordad que tenemos que sumar por un lado los números que sean positivos, en este caso solamente hay uno que es el 5, y después tenemos que restarle los números negativos, que son 8, 6 y 3. 6 y 3 son 9, 9 y 8, 17. Esto ya es una resta de números enteros, ¿sí? Sería más 5 menos 17. Como vemos, el que tiene mayor valor absoluto es el 17, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y luego se restarían, que serían menos 12. Esto lo podéis encontrar en la clase de restas de números enteros. Otra forma de hacer esta expresión de forma simplificada sería a través de la regla de los signos. Entonces empezaríamos con el 5, más 5 lo convertimos en 5, y ahora vamos, más por menos, menos 3, más por menos, menos 6, y más por menos, menos 8. ¿Veis que nos da lo mismo que en el caso anterior? Y, bueno, tendríamos que resolverlo de la misma manera. Sumar los positivos por un lado, sumar los negativos por otro lado, ver quién puede más, en este caso los negativos, por lo tanto va a ser negativo, y hacer la resta. En este ejercicio, pues hacemos lo mismo. Vamos a hacerlo primero fijándonos qué clase de operación tenemos aquí. Aquí tenemos suma, suma y suma, son sumas. No hay ninguna resta, por lo tanto, lo que podemos hacer es olvidarnos de los paréntesis y de los signos de sumar. El primer número no es positivo, en este caso es negativo, entonces no podemos poner 7, tenemos que poner menos 7, porque es negativo. Podríamos poner 7 si fuese más 7, pero no es el caso. Y ahora vemos que como todo es una suma, bueno, nos olvidamos de los paréntesis y ponemos los números que hay dentro de los paréntesis con los signos que ya tienen. Menos 4, más 9 y más 2. Y ahora miramos, este es negativo, negativo, positivo y positivo. Bueno, pues sumamos los positivos por un lado, 9 más 2, 11. Y a esto le restamos los negativos, 7 y 4, 11.
¿Veis? Ahora tenemos que hacer esta resta que nos va a dar 0. 11 menos 11, 0. Si queremos aplicar la regla de los signos, pues haremos el primer sumando, que es menos 7, más por menos, menos 4, más por más 9, más por más 2. Y hacemos lo mismo de antes. Ahora, para hacer esta operación, juntamos por un lado los positivos y por otro lado los negativos y luego los restamos. Primero los positivos, que son más 9 y más 2, que son 9 más 2, 11. Menos, y ahora los negativos, 7 y 4. 7 más 4, 11. Y el resultado, 11 menos 11, es 0. En este ejercicio tenemos también una expresión en la que hay solamente sumas de números enteros. Entonces, cuando este es el caso, ya sabemos que podemos eliminar los signos de sumar y los paréntesis y dejar el resto como está. Entonces, el menos 3 queda como menos 3, a este no le podemos cambiar el signo porque es negativo. Menos 4, menos 5, más 6. Menos 4, menos 5, más 6. Y ahora tenemos que, para hacer esta operación, los positivos por un lado, que solamente es el 6, y a esto vamos a hacerle la resta de los negativos. ¿Sí? Entonces serían menos 5, menos 4 y menos 3. Menos 5, menos 4, menos 9 menos 3, menos 12. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una resta, este va a ser positivo, este va a ser negativo, tiene más fuerza el negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo, y 6 menos 12, que son 6. Haciendo el mismo ejercicio de otra manera, recordad que podéis elegir la manera que queráis, no tenéis que hacerlo de las dos formas. Yo aquí lo hago de las dos formas para que luego vosotros elijáis la que os sea más fácil. Bueno, pues para hacerlo por la regla de los signos empezamos por el menos 3, más por menos, menos 4, más por menos 5, y más por más 6. Y ahora lo mismo de antes, los positivos por un lado, que solamente es el 6 en este caso, y los negativos que eran menos 5, menos 4 y menos 3, que son menos 12, y esto nos da menos 6. Otro ejercicio, simplifica la escritura y calcula. Muy bien. Bueno, primero, antes de todo, tenemos que ver lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una expresión que en este caso no solamente hay sumas, pero también, fijaos aquí, que hay restas. Entonces, si queremos hacerlo por el primer método, tenemos que cambiar las restas por sumas. Y para ello es sustituir el signo menos por el signo más y al número que va después cambiarle el signo. Entonces primero lo tenemos que transformar en una suma. El primero queda como está, más 4, esto es una suma, aquí no hay que cambiar nada. Esto ya es una resta, hay que transformarla en una suma, por lo tanto, en vez de menos ponemos más. En vez de menos 5 hay que cambiarle el signo también a este, pues más 5. Aquí tenemos otra resta, por lo tanto, hay que cambiarle el menos por el más. Y cambiarle el signo al número que va después, menos 6. Bueno, pues aquí ya tenemos una suma, varias sumas, y todas son sumas, por lo tanto, podemos eliminar todos los paréntesis y todos los signos de sumar. Y nos quedaría menos 7, más 4, más 5 y menos 6. Más 4, más 5 y menos 6. Y ahora, como siempre, juntamos los positivos por un lado, que solamente son el más 4 y el más 5, que son 9, y los negativos por otro, menos 7, menos 6, son menos 13. Aquí, como el 13 es más grande que el 9, el resultado va a ser negativo, y hacemos la resta, menos 4. Esto, si lo queremos hacer por la regla de los signos, pues también podemos. Es otra alternativa. Hacemos el menos 7
y vamos multiplicando signos. Más por más, signos iguales, positivo. Menos por menos es más 5. Y menos por más es menos 6. ¿Veis? Tenemos lo mismo que teníamos en el caso anterior. Nos tiene que dar lo mismo, lo hagamos de una manera o de otra. Por lo tanto, el resultado también va a ser el mismo. En este ejercicio, pues vemos que aquí tenemos números enteros y que hay restas y sumas. Por lo tanto, la primera forma de hacerlo, una de ellas, sería transformar las restas en sumas y dejando el resto como está. Entonces, el primero lo dejamos como está, más 13. Aquí tenemos una resta, así que esto vamos a tener que transformarlo en una suma, sustituyendo el menos por un más y cambiándole de signo a lo que va dentro del paréntesis. En vez de menos 12 ponemos más 12. Ahora tenemos otra resta, hay que transformarla en suma, más, y cambiarle de signo al número que va después. Y esto ya es una suma, esta no la tocamos. Más, menos 3. Ahora ya tenemos una expresión formada por sumas, son todas sumas de números enteros. Entonces aquí sí que ya podemos eliminar los paréntesis y los signos de sumar. El primer número es positivo, ya lo dejamos sin signo, 13. Y pondríamos más 12, más 7 y menos 3. Más 12, más 7 y menos 3. Y ahora sumaríamos por un lado los positivos y por otro lado los negativos y luego los restamos. Entonces hacemos 13 más 12, que son 25, 25 más 7, 32. Ya no le ponemos signo porque es positivo. Y los negativos solamente hay este, menos 3. Y el resultado, 32 menos 3, son 29. No le ponemos signo porque es positivo. Y en este caso puede más el 32, que es más grande que el 3. Pueden más los positivos que los negativos. Podemos hacer esto utilizando la regla de los signos. Empezamos con el más 13. Y vamos viendo. Menos por menos es más 12, menos por menos es más 7 y más por menos es menos 3. ¿Veis que tenemos el mismo resultado que haciéndolo de la otra forma? Por lo tanto, el resultado va a ser el mismo. Sumamos los positivos por un lado, los negativos por otro lado, hacemos la resta y obtenemos el resultado. Aquí tenemos una expresión con sumas y, en este caso, dos restas de números enteros. Entonces, como aquí hay restas, lo primero que tenemos que hacer es transformar esas restas en sumas. Entonces hacemos más 5, esto es una suma, no la tocamos, la dejamos como está, más, menos 3, aquí tenemos una resta, entonces tenemos que transformarla en una suma. Cambiamos el menos por el más y le cambiamos el signo al número que está en el paréntesis, más 10. Y aquí tenemos otra resta, hay que transformarla en suma, más, y luego cambiarle el signo al siguiente número, más 2. Ahora sí, ahora ya tenemos solamente sumas de números enteros, entonces podemos quitar todos los paréntesis y los signos de sumar. El más 5, como ya es positivo, lo dejamos como 5. Y vamos poniendo menos 3, más 10, más 2. Menos 3, más 10, más 2. Y ahora para calcular esto, cogemos por un lado los positivos, que son el 5, que no lleva signo, por eso sabemos que es positivo, este no, el 10 y el 2. Y hacemos 5 más 10 más 2, que son 17. Y ahora por otro lado ponemos los negativos, que solamente hay este, menos 3. 17 menos 3 son 14. Y para hacer esta expresión, para resolver esta expresión utilizando la regla de los signos, que es otra forma de hacerlo, repito, pues sería
más 5, que sería 5, y vamos multiplicando signos. Más por menos, menos 3, menos por menos, más 10, y menos por menos, más 2. Y hacemos lo mismo de antes. Cogemos los positivos por un lado y los juntamos. 5, 10 y 2. Sumamos todo eso, que nos da 17. El negativo por el otro lado, lo restamos y nos da 14. Vamos ya con el último ejercicio y nos piden que simplifiquemos hasta llegar a un polinomio aritmético. Bueno, pues aquí, como siempre, primero vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos suma, suma y sumas, son sumas. Entonces podemos volver a escribir esta expresión, pero sin paréntesis y sin signos de suma, y ponemos todo lo que queda. Como el primero ya es positivo, lo transformamos en un número entero, que sería 3, menos 4, menos 8, menos 4, menos 4, menos 8, menos 4. Aquí no nos piden que calculemos, pero vamos a calcularlo. Por un lado cogemos los positivos, que solamente es el 3, y por otro lado los negativos, que son menos 4, menos 8 y menos 4, que son menos 16. Y el resultado es menos 13. Ahora vamos a simplificar esta misma expresión, pero utilizando la regla de los signos, de otra manera. Entonces, dejamos el 3 como si fuera un número natural, que es un número natural, más por menos, menos 4, más por menos, menos 8, más por menos, menos 4. Y veis que tenemos lo mismo de antes. Por lo tanto, los positivos por un lado, solo el 3, los negativos por otro, queda menos 16, y esto nos da menos 13. Vamos a hacer este, y vemos que tiene suma, suma y resta. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es transformar esta resta en una suma. Mientras no hagamos esto, no podemos sacar los signos de sumar ni los paréntesis. Entonces lo primero es convertir esta resta en una suma. Entonces, como siempre, vamos poniendo, todo lo dejamos igual, excepto cuando lleguemos a la resta. Esto es una suma, queda igual, más, esto también queda igual, y aquí tenemos que transformar el menos por el más y cambiarle el signo al número que va entre paréntesis, más 6. Como ya tenemos una suma, muchas sumas y solamente hay sumas, pues ya sabemos que podemos quitar paréntesis y podemos quitar signos de sumar. El primero es negativo, tiene que quedar como menos 3 y luego ponemos menos 4, menos 5 y más 6. Menos 4, menos 5 y más 6. Y para calcularlo, positivos por un lado, que solamente hay el 6, y negativos por otro. Sumamos todo esto, 5 más 4 más 3, que son menos 12. Ponemos el menos y sumamos los valores absolutos porque son todos negativos. Y aquí ya nos queda una resta. Esta resta, el resultado va a ser negativo porque el 6 es positivo y el 12 es negativo. Y el 12, el valor absoluto de menos 12 es 12 y es mayor que 6. ¿Qué puede más el 12? Puede más los negativos. Entonces quedaría menos 6. Restamos porque tienen diferente signo. Para hacer esto, a través de la regla de los signos, bueno, pues hacemos menos 3, más por menos, menos 4, más por menos, menos 5 y menos por menos, más 6. Y ya nos quedaría la misma expresión que antes, por lo tanto, el mismo resultado que antes. Y este ya es el último por esta clase. Y aquí vemos que tenemos suma por este lado y aquí una resta. Por lo tanto, el primer paso es transformar esta resta en una suma y dejar el resto como está. Hacemos menos 5. Esto es una suma, la dejamos como está, más menos 6. Esto es una suma, lo dejamos como está, más menos 12.
Y esto es una resta, hay que transformarla en una suma. Más. ¿Y cómo se transforma en una suma? Cambiándole el signo al número que va después entre paréntesis. Ahora ya tenemos números enteros que se están sumando todo el rato, solamente hay sumas. Bueno, pues quitamos los paréntesis y los signos de sumar. Y nos queda menos 5, menos 6, menos 12 y menos 1. En este caso no tenemos ningún número entero positivo, ningún número positivo, son todos negativos. Entonces sumamos 1 más 12 más 6 más 5. Y esto nos da menos 24. Este sería el resultado. Podemos hacer este mismo ejercicio, pero utilizando, en vez de transformar las restas en sumas, podemos utilizar directamente la regla de los signos. Entonces empezaríamos por el menos 5, ya sin el paréntesis, más por menos, que es menos 6, más por menos, que es menos 12, y menos por más, que es menos 1. Y aquí ya tenemos la expresión simplificada, ya tenemos el polinomio aritmético y no tenemos ningún número positivo, son todos negativos. Bueno, pues sumamos todos estos números negativos y nos vuelve a dar, claro, menos 24. Bueno, pues esto es todo por esta clase. Ya sabes que si quieres descargarte los ejercicios en PDF, pues solo tienes que visitar mi página, laescuelaencasa.besada.com, y allí pues encontrarás los ejercicios tanto resueltos como sin resolver. Hasta otro día. Adiós.